Bueno, y continuamos con esta primera edición de Radio Análisis y tenemos ya nuestra primera invitada del día acá en estudio. Estamos hablando de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, a quien le damos la bienvenida. Subsecretaria, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Buen día, no, subsecretaria. No, gracias por usted, por venir, por estar y por venir acá a la radio, que siempre se agradece tener acá a la gente en nuestro estudio para hablar respecto de diversas materias, porque claro, estamos a días de que finalmente se haga efectivo este traspaso de mando y a tiempo de hacer algunos balances, ¿no? Y una de las carteras en las cuales habían mayores expectativas, ¿no? Con esta administración era precisamente la cartera de Mujer y Equidad de Género. Ya 4 años, ¿no? de lo que ha sido este gobierno. ¿Cómo podríamos calificar lo que ha sido esta administración en cuanto a los objetivos que se plantearon y lo que finalmente se pudo realizar? Bueno, nosotras estamos satisfechas por varias cosas. Estamos satisfechas por los avances. Siempre cuando se asume un cargo en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, uno sabe que los desafíos son grandes. Hay una brecha y una discriminación que nos afecta a las mujeres, no solamente en Chile, en la humanidad. Abordarlas es difícil, porque tiene que ver con hacerse cargo de cómo nos organizamos como sociedad. Ya tiene que ver con un cambio cultural, y son cuestiones que se abordan con altura de miras y con la capacidad de poder también, muchas veces también visibilizar y estar satisfechas de los avances. Y nosotros durante esta administración tuvimos logros muy significativos en muchos planos, en materias de autonomía física, autonomía económica, autonomía simbólica. Por ende, estamos satisfechas, no obstante que siempre tenemos claridad de que nos gustaría siempre haber hecho más, ¿ya? Pero la gran mayoría de las tareas que nos dimos como posibles, las logramos terminar. Estamos implementando ya una ley integral de violencia que va a cambiar la forma en que el Estado responde a las mujeres que sufren violencia de género, articulando esta respuesta para hacerla, finalmente integral, hacerla también inteligente, hacerla digna, acorde a lo que una mujer necesita cuando sufre violencia. Estamos hablando también de volúmenes de trabajo enormes, grandes, ya, porque la violencia se vive en todos los planos. Entonces, no solamente en el plano que requiere a veces atención de asesoría, sino que también en aspectos que requieren también apoyo, contención. En fin, tenemos también avances importantes en autonomía económica. Creo que siempre ponemos como en contexto la ley, lo que significó la ley Papitos Corazón, cuyo nombre inicialmente no compartíamos, este nombre anecdótico, ¿no? Pero con el tiempo hemos entendido de que es la manera en que las personas ponen cara, un rostro a una situación que nos afecta como sociedad y que tenemos que cambiarla, y a veces la forma de cambiarla también parte desde la ironía, ¿no? Desde el cuestionamiento. Por cierto, también tenemos una serie de avances en un instrumento que hace mucho tiempo que ocupábamos desde la institucionalidad de género, que son las mesas público-privadas, que han avanzado en materia de diversidad de género en industrias importantes, donde necesitábamos estar las mujeres para abordar también las brechas de salarios, ¿no? Si las brechas de salarios muchas veces no son organizaciones solamente, sino que también se dan en donde trabajamos las mujeres, claro. Ya en las segregaciones, en lo que denominamos las segregaciones. Estoy como mucho café. Estoy con mucho café porque el día tengo un día largo. El micrófono. Ya. Suele pasar en todo caso, subsecretaria, que uno se enreda a esta hora de la mañana, no es tan terrible. Segregación horizontal, sí. Y eso que tomé un cafecito muy agradable en la mañana, pero a veces te deja yo hablo muy rápido. Yo también compartimos eso. Sí. También nos pasa también a las mujeres cuando queremos transmitir mucho en poco tiempo, porque a veces sentimos que nuestros temas finalmente tienen poco espacio. Es verdad. Ya, pero bueno, lo digo con un sentido más bien de contextualizar este ímpetu que a veces nos toca, ¿no? Claro. Subsecretaria, hay
temas que quedan pendientes, me imagino. Sí. Más allá de que, por ejemplo, una de las insignias importantes que se pone este gobierno es, por ejemplo, la ley Papito Corazón, que va a pasar a la historia probablemente como uno de los logros más importantes del Ministerio de la Mujer del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero hay cosas que quedan probablemente para pasarle la posta al próximo Ministerio de la Mujer. ¿Cuáles son esos, desde la subsecretaría, sobre todo, que me imagino que hay tareas que les gustaría que se continuaran también desde parte del próximo gobierno? Mira, en general el ministerio siempre ha sido un ministerio que ha ido avanzando. Es un ministerio que es pequeño, por ende sumamente importante. La entrega de manera prolija a las nuevas autoridades, fundamentalmente para que mantengan la musculatura del servicio de la subsecretaría, que es finalmente la que da un soporte al Servicio Nacional de la Mujer, y por cierto también mantener la musculatura y desarrollar aún más al Servicio Nacional de la Mujer, que hoy día despliega una oferta programática que ha aumentado cobertura territorial, pero también personal, también con cantidad de cupos y también con extensión y fortaleza de los programas. ¿Y por qué? Porque la oferta programática Cernamek es una oferta histórica, una oferta muy apreciada en los territorios por los gobiernos locales, ya por los gobiernos regionales. La gran mayoría de nuestra oferta es ejecutada por los municipios, ya en más de un 80 y tantos %. Por ende, es importante que esa relación, que esa gestión operativa se mantenga y mejore. Por cierto, porque la eficacia en el uso de los recursos públicos también nos permite extender oferta programática, pero también nos importa de que estos programas sigan también ejecutándose y teniendo planes de continuidad y mejora. ¿Ya? Nuestra oferta programática en esta administración se actualizó completamente en el sistema de evaluación programática del Estado. ¿Ya? Obtuvo aprobación, resolución favorable, y eso no es pequeño. Ya no quiero que ahí resaltar que no es tan común, digamos, de que toda la oferta programática de un servicio se apruebe en una administración con todo lo que ello implica. Implica no solamente un diseño, implica no solamente hacerse cargo de una evaluación, que además en este caso era una evaluación del sistema, pero habían otras evaluaciones de cooperación internacional, de otros organismos que eran similares, incluso uno de la Contraloría General de la República Chilena, en el contexto de una auditoría que se hizo en toda América Latina, a las respuestas del Estado ante la violencia de género. Entonces, entendemos de que aquí hay un esfuerzo que tiene que ser apreciado a través de la continuidad, ya que no tiene que debilitarse esa gestión. Y sabemos que hay mucho también interés en las nuevas autoridades de aquello, porque es un cotidiano. Ya cuando uno se despliega en los territorios, ya jefes y jefas de municipios están siempre preguntando por la mantención de la oferta, por sumar más oferta programática. Nosotros tenemos los programas de violencia, pero también tenemos dos programas muy apreciados en el territorio, que es el programa de 4 a 7 y el programa Mujeres Jefas de Hogar. Subsecretaria, efectivamente se han registrado avances durante este periodo, pero hay temas en los cuales usted dice podríamos haber avanzado más o nos quedó esto pendiente. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, ha estado bastante en discusión el fin de semana, no discusión en realidad, se pone en contexto. Siempre hay temas que uno quiere avanzar más, hay temas de particularmente quedamos con un proyecto presentado que no hubiese querido tramitar y avanzar más, que el proyecto destinado a promover la diversidad en los procesos eleccionarios, una reforma constitucional y una reforma al sistema electoral, y por cierto también en derechos sexuales y reproductivos, donde finalmente presentamos un proyecto de aborto con plazo, pero nos quedamos también satisfechas de haber puesto en cuestión también la manera en que se estaba cumpliendo la ley de aborto en 3 causales. Creo que eso también es importante, que modificamos finalmente con éxito el reglamento de objeción de conciencia para conciliar el legítimo derecho a objeción de conciencia con la necesidad de que esta política pública llegue efectivamente a las mujeres y que esa objeción de conciencia no entrave el acceso a la prestación médica que tiene una mujer que se enfrenta a alguna de las 3 causales. Claro, uno
puede decir, nos hubiese gustado llegar más allá en ambos proyectos, pero también entendemos de que los desafíos de países como los nuestros son muchos y uno tiene que también entender que no todo lo que va a ocurrir en materia de género va a ocurrir en nuestro gobierno, en este gobierno. Hay que seguir trabajando todas estas iniciativas a las que yo me he referido, incluso el reglamento, han tenido un apoyo importante ciudadano. Mientras se discutía o se analizaba el cambio del reglamento en la Contraloría, pensábamos, por ejemplo, que ese reglamento iba a ser objeto de observaciones o reclamos ante el Tribunal Constitucional. Eso no ocurrió y para nosotros eso también fue un triunfo político y un triunfo cultural también, ¿no? De comprender que la sociedad entera comprenda la utilidad de estas políticas para la vida y los derechos de las mujeres. Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, estamos también a días ya de retomar el trabajo legislativo, de lo que le queda de trabajo legislativo a esta administración, y Sala Cuna Universal es un tema pendiente también. Nos decía hace unos días la ministra Orellana que, bueno, es responsabilidad en este caso del Congreso y de la derecha ponerlo en tabla el proyecto y por lo tanto si avanza o no también es responsabilidad de ellos, ¿no? Pero ¿creen ustedes desde el gobierno que sea posible sacarlo ahora? Porque se ve bastante imposible, ¿no? Tenemos muy pocos días, la única posibilidad es que hay un acuerdo político para viabilizarlo. Esos acuerdos pueden ser muy explícitos como pueden ser implícitos, que es un poco lo que ocurre a veces con los proyectos nuestros, que en definitiva han tenido un amplio respaldo, pero ustedes no ven muchas veces la gente tomándose las manos y ahí haciendo grandes discursos. Lo importante en definitiva es identificar que es una oportunidad. Nunca habíamos estado tan cerca de un proyecto. Un proyecto que tiene una larga historia de debates técnicos en Chile, por ende señalar de que esto no ha tenido una gran discusión no es tal. Hay una gran basta ver, digamos, la prensa y quienes opinan para identificar que hay mucho apoyo transversal a este proyecto. Ha habido una discusión siempre de si este tipo de políticas las vemos desde el lado de la educación, a partir de impuestos generales, o bien lo vemos desde lo laboral como un instrumento de la seguridad social. Creo que el proyecto ha avanzado más en esa última opción. Particularmente yo en el pasado trabajé ya como asesora en la CUT y patrocinamos más la idea de que fuera con cargo de impuestos generales como una medida de educación. Pero la verdad que lo importante es identificar ya cuando tenemos una oportunidad, y la oportunidad con un instrumento de la seguridad social claramente se ha ido instalando como lo más viable, lo más también como política más apropiada a la realidad que tenemos. Hoy día tenemos un sistema que funciona mal, ya que desincentiva el empleo de las mujeres y que también castiga el empleo de las mujeres, porque a veces se traduce ese 203 en brecha salarial, en un castigo a la renta de las mujeres. Pero lo concreto que desde el punto de vista de obtener ya la conciliación de dos derechos o dos necesidades importantes en la sociedad, que es que los niños y niñas estén bien cuidados y accedan a componentes educativos, porque no se trata solo que estén bien cuidados, que no estén en riesgo, se trata también de que accedan a la educación escolar en igualdad de condiciones que otros niños que sí van a educación parvularia. En la misma edad y con recursos propios. Lo concreto entonces es conciliar ese derecho con el derecho de padres y madres a trabajar ya y a no tener que abandonar el mercado del trabajo cuando sus niños están en tan corta edad, digamos. Entonces, creemos que esa es una buena manera. La gran mayoría de quienes han estado trabajando en esto, el viernes pasado o el jueves pasado, las agendas son muy fuertes en esta época. Sí. No sé, uno cree que 2 días es como una eternidad. Claro, como 2 semanas antes. Sí. ¿Ya? Porque estamos en entrega, estamos haciendo muchas cosas, estamos también tratando de evaluar, porque uno tiene que finalmente también comenzar a mirar en perspectiva lo que ha ocurrido, ¿ya? Y además decir que de lo que ha ocurrido tengo que dejarlo y entregarlo bien y poner énfasis para que efectivamente tenga una sostenibilidad futura. Entonces, hubo un encuentro hace unos días de economistas muy importante, donde estuvo
Angel, estuvo la Francisca Zapata, estuvo la Repeto, hubo convocado un grupo interesante en esta época, febrero, donde la gran mayoría nos decían, yo estoy fuera, estoy viajando, etcétera, pero me matriculo para estar acá. Tratamos, evidentemente, de coordinar más cosas durante este periodo, pero es lo que nos toca vivir. Vamos a hacer todos los esfuerzos por sacar adelante este proyecto. Es un proyecto que está súper parametrizado. ¿Qué quiere decir? Que los elementos de financiación, de la proyección de tasa de uso del derecho, los elementos también de cobertura, por ende potencial, también están bastante analizados y resueltos. Existe una posibilidad de sacarlo y lo vamos a tratar de hacer, pero evidentemente conspira contra nosotros, que contamos con 5 días legislativos, y ante eso es complejo. Ahora, un avance importante en el Senado probablemente nos va a generar probablemente una señal de que es posible. Ahora, subsecretario, lo voy a poner en una situación incómoda porque no nos queda tiempo, y lo voy a hacer una pregunta que a lo mejor requiere mucho tiempo para desarrollarla, pero para aprovechar también su presencia. El tiempo es el problema más importante hoy día en el mundo del trabajo y probablemente también en los gobiernos. Sobre todo en la radio también, que tenemos ahí que operar contra las pausas y todo eso, pero calculo que vayan en la línea de optimizar precisamente la ley. Y también respecto de la dimensión más educativa, ¿no? que usted también la tocaba. La semana pasada conversamos acá con la jefa de carrera de educación parvularia de nuestra casa de estudios de la Universidad de Chile, la profesora Daniela Puentes, que precisamente hacía una crítica en ese sentido, ¿no? Que este proyecto estaba más orientado a el empleo, a la productividad, pero no necesariamente a la dimensión educativa. ¿Qué podríamos decir al respecto? Hay leyes en Chile respecto a la calidad educativa en la educación parvularia que son de larga data, son del 15 años, en fin. Parece que cuando uno vive las cosas le cuesta más después recordar qué época, porque a mí me tocó trabajar ese proyecto en su oportunidad desde trabajo. Siempre había una discusión muy grande y una resistencia muy grande desde el trabajo con la educación parvularia y desde la educación parvularia con el trabajo, en esta mirada de que pareciera ser que hay una colisión entre la formación integral de un niño y la necesidad básica de los seres humanos de subsistir y por ende trabajar. ¿Ya? Eso se discutió en esa ley antigua de educación parvularia. Lo que el proyecto exige para el sistema, para que la prestación de servicio entre a ese sistema a través de el acceso como prestador y por ende a recibir la colegiatura, la matrícula y la mensualidad, es contar con reconocimiento oficial, que es el estándar en Chile para la sala cuna y los jardines infantiles con un componente educativo que tenga, digamos, la revisión del Ministerio de Educación a través de la Superintendencia de Educación, con su Intendencia de Educación Parvularia, porque hay una Intendencia de Educación Parvularia. Ese es el estándar. Por ende, no es que el proyecto promueve cuidados a través de cuidadoras, guarderías, que no cuenten con componente educativo. Eso está garantizado en el proyecto. Uno podría decir, bueno, ¿hasta dónde pero esa es la regla que tenemos. Y es una regla que cuenta con bastante prestigio, porque finalmente, a partir de esa regulación, las sala cuna y jardines infantiles que quisieron, en el fondo, prestar servicios como tales y integrarse a la trayectoria, su entrega de servicios a la trayectoria educativa de un niño o niña, ¿ya? Pudieron, en el fondo, adoptar esa vía. Lo que ocurre es que hay muchos establecimientos que no están adscritos a ese sistema y que con sala cuna van a tener que hacerlo. Esa es una discusión que también se ha dado en el proyecto y que nosotros en definitiva hemos afrontado con altura de miras, porque entendemos de que lo más importante como país no es desandar lo andado, ¿ya? Si avanzamos en un sistema de calidad del componente educativo, la idea es que este proyecto no lo ponga en juego, y esa es y así está en el proyecto escrito.
Otra cosa es que las personas hablen del temor, de lo que podría ocurrir, ya si se cede en ese elemento, pero ese no es uno de los elementos que hoy día, por lo menos, está puesto en juego en la gran mayoría de los reuniones que hemos tenido con la oposición actual, ya para lograr una votación favorable. También los gremios empresariales que apoyan este proyecto también tienen eso muy claro. Muchos de esos gremios además cuentan ya con conocimiento, experiencia en el ámbito educativo, porque son sostenedores, por ende han tenido que cumplir las reglas y están de acuerdo con las reglas. Sí. Bueno, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, agradecerle el tiempo, nos pasamos un poquito, pero valía la pena porque el tema es muy, pero muy interesante, así que muchas gracias y la esperamos tener pronto, a lo mejor no como subsecretaria, pero sí, obviamente, aprovechando todos sus conocimientos y capacidades respecto de este tema. Por cierto, cuando gusten. Gracias, subsecretaria, buen día. Nos vamos rápidamente a una pausa. Ya llega Patricio López para continuar. Estaba mirando a la subsecretaria, pero la cámara está acá. Se me olvida que ahora también estamos en televisión. Vamos y volvemos a una pausa y Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen día.